Muy buenos días, hermanos. Yo fui claro para saludar. Muy buenos días, hermanos. La siguiente pregunta es: ¿cómo están? ¿Y qué es lo que se espera después de eso? Cuando dos personas conversan, una pregunta a la otra: ¿cómo estás? ¿Y qué viene luego? ¿Y qué viene luego? Oh, gracias. ¿Y usted? Ojalá, hermanos, pudiera decir que estoy bien. Pastor, ¿qué pasó? Va a dar un sermón y lo están grabando, lo están mirando de distintas partes y usted pregunta que aparentemente no está bien. Hermanos, ya el título del tema me hace y ojalá les haga ponernos incómodos. En nuestro boletín aparece el título. ¿Cómo es? El Señor pregunta por el mayordomo. Y hermanos, ¿nos sentimos bien? Hoy queremos hablar de ese tema. Queremos hablar de mayordomía, mis hermanos. Y que Dios nos guíe en el estudio de su palabra. Voy a invitar a que abramos algunos textos introductorios acerca de la necesidad de entender que tarde o temprano, mis hermanos, todos tendremos que dar cuenta a Dios de nuestros actos, y cuanto más aquellos que fueron llamados a ser sus mayordomos. Vamos a abrir el texto de la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, desde el versículo 44 en adelante. El Señor pregunta por el mayordomo. Mateo 24, 44 leemos: Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, toque la puerta. Si es que toca, como es el dueño, él no tiene por qué tocar la puerta. Pero cuando él venga, lo hace haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Es tan importante, mis hermanos, la actitud que cada cual tenga, su percepción de lo que es mayordomía y de cómo Dios va a pedir cuentas de cada cual. Lo ha revelado tan profusamente. Vamos a ver otros textos, que es muy importante elevar el concepto de nuestra mayordomía. Somos mayordomos. Siguiente capítulo, el que viene, Mateo capítulo 25. Textos que son conocidos, pero nos vamos a detener en ciertos párrafos para ver el énfasis. Este que se encuentra en los versículos 14, 15 y especialmente el 19. Porque el reino de los cielos, y fijémonos, hermanos, que el capítulo 25 está en el contexto de las señales del tiempo del fin. El capítulo 24, pues, arranca cuando, luego de ver las maravillas de las construcciones judías de aquel tiempo, los discípulos, asombrados porque Jesús le dice: ¿veis todo esto? No queda nada. Y los discípulos, azorados por semejante descripción, que no queda nada. ¿Y cuándo será el fin? Y Jesús enumera señales. Y entre las señales del capítulo 24 están las del 25. El capítulo 25 forma parte de las señales del fin. Y en el capítulo 25 no solamente aparecen las 10 vírgenes, aparecen los mayordomos como parte de las señales. Esto es, Jesús baja y quiero ver a los mayordomos. ¿Qué pasó con ellos? Quiero ver a los hijos de Dios. Quiero verlos a ustedes, a mí y a los hermanos que están mirando a la distancia también. Por lo tanto, hermanos, el capítulo 25 es tan importante como el resto de las señales. No dejémoslo pasar. Prestémosle atención. Aún más, es tanto más importante el capítulo 25 porque abarca la identidad de cada uno de nosotros, nuestra integridad, que si las estrellas, que los astros, que los maremotos y cuánta otra cosa de las señales del capítulo 24. En el 25 estamos nosotros, tú y yo. Miremos.
25, 14 y 15 y luego el 19. Porque el reino de los cielos, en ese tiempo de las señales del capítulo 24, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, su patrimonio. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Vemos, hermanos? Que si el dueño va a dar el patrimonio, todo cuanto le pertenece, va a pedir cuentas. Si yo te di capacidades y talentos, quiero saber qué pasó. Y sobre todo durante mucho tiempo de ausencia. Si el texto nos dice que se fue lejos y demoró mucho en volver, pasó tiempo, hermanos, en nuestro caso el tiempo es nuestro tiempo de vida. En algunos casos 60, 70, 80 años, rindamos cuenta de lo que hemos recibido, hemos hecho. La parábola es conocida, hermanos. Lo que queremos hablar no es tanto de la parábola, sino del fenómeno. El Señor viene y pregunta por el mayordomo. Veremos más contundente todavía en este nuevo texto, al cual cuando los judíos escucharon no pudieron menos que reaccionar con risas. Lucas capítulo 16. Versículos 1 y 2 y luego el 14. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Estos informes. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Y leemos también el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Hermanos, nadie podrá escapar a una obra de escrutamiento, de escudriñamiento de parte del Señor de lo que hayamos hecho como mayordomos. No sé, hermanos, y cómo nos estamos sintiendo. Vamos a ver más textos. ¿Recuerden el saludo inicial? ¿Cómo estás? ¿Y cuál fue la respuesta? Bien. ¿Y usted? ¿Recuerda? Hermanos, sintámonos al latido de la palabra de Dios. Dejemos que la Biblia nos enseñe, especialmente para este tiempo, y nos enseñe como mayordomos qué hay que hacer. Miremos buenos ejemplos de gente que entendió su tiempo, que se le dio administración. ¡Qué privilegio! Y fue sabio en lo que él hizo, para que nosotros, hermanos, de igual manera, en este tiempo seamos tan sabios como este hombre a quien vamos a leer en un texto. Porque especialmente para el tiempo del fin, y nuestras prédicas aquí, hermanos, van a ser permanentemente en ese sentido, tomar conciencia del tiempo en que estamos. Por lo tanto, en lo que hagas, digas, en lo que tú realices respecto de tu mayordomía y mi mayordomía, es tan importante porque el Señor se aproxima, está a punto de tocar la puerta y preguntar por el mayordomo. Veremos, hermanos, a este hombre en Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10. Qué contraste, hermanos, entre la gente vulgar y todos parientes, y este hombre, este joven que fue tan sabio. Lógicamente, hermanos, los judíos cuando hablan de estas personas los veneran, tal como Esteban se expresa, los patriarcas. Pero hermanos, eran seres humanos y vulgares, porque aquí queremos exaltar la excelencia de un mayordomo. Miremos el contraste, versículo 9, 7, 9 y 10. Los patriarcas, movidos por envidia, eso los hace vulgares, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones,
y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual, y allí, hermanos, aparece la nueva posición, mayordomo. Lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y la labor que hizo este joven fue tremenda. Y hermanos, la palabra de Dios está escrita para inspirarnos, para enseñarnos que en igual término, en nuestros días, Dios está esperando de su pueblo lo mismo. ¿Cómo administramos nuestra mayordomía? Vamos a ver cómo nos lo responde el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4. Abrimos, hermanos. Versículos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores o mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y mis hermanos, un administrador, un mayordomo que administra los bienes o el patrimonio del amo y que se está pidiendo que sea fiel en lo que se le ha encomendado. ¿Por qué, hermanos? Porque tendremos que dar cuenta de nuestros actos. Voy a invitar a que leamos dos textos. Uno me ha impresionado. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. El primer texto y el segundo es el que, hermanos, me trabajó mucho en la cabeza en esta semana. 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y estar en el cuerpo, hermanos, es estar en este tiempo en que ustedes y yo, en la forma en cómo llevamos el cuerpo, la salud o la pérdida de ella, el cuidado, la atención que damos a las avenidas del alma. Aquellas cosas que tocamos, palpamos, que gustamos, que comemos, que olemos, las cosas que oímos, que miramos. Hermanos, de todo hay que dar cuenta. Pero miren el texto, hermanos, no sé si les va a impresionar, como este servidor. Apocalipsis capítulo 20, la escena del juicio. Y así entonces el mayordomo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Capítulo 20, versículos 11 y 12. Miren, hermanos, el 11, la fuerza que tiene. Vi un gran trono blanco y Juan es cuidadoso, hermanos, esto lo dicen los estudiosos que estudian Apocalipsis, de no describir al Padre. No le da figura humana que se le parece acá. Es más, aún en la escritura original se nota una expresión no descriptiva. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y miren lo que viene a continuación, de delante del cual desapareció todo. No hay más sol, no hay más luna, no hay más estrellas. El cielo desapareció, desapareció la tierra. Está Dios y los hombres. Y millones, 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 y Dios puede ver a cada uno, y te puede ver a ti, y tú a ti que estás más a cientos de miles de kilómetros, y por nombre llamar a cada cual. Y ese Dios, hermanos, que leemos a continuación, siguiente versículo, 12, comienza a pedir cuentas a cada cual. Esto se va a producir mayormente, hermanos. ¿Cuándo se produce este evento? Después del milenio. Allí en Mateo capítulo 25, cuando Jesús juzga a todas las naciones y se eleva el trono por encima de toda cabeza y aparece el trono de Jesús. Y millones, millones que habían rodeado el campamento de los santos en la ciudad amada. Se cumple el texto del versículo 12. Leemos.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Sí, hermanos. Todo cuanto hacemos, y hoy queremos estudiar algo especial o algo en particular de la mayordomía. Hoy vamos a escuchar. Pero antes esta escena del juicio, que es sumamente importante. No queda nada sino el trono blanco, Dios, esa luz que está allí, y los millones que están alrededor. Si actualmente, hermanos, somos más de 7.000 millones de personas, y que Dios pueda decir por nombre Federico Pérez, que está allí a 3.300 millas por allá, y Rosa Juárez, que está de aquel otro lado, y lo puede pronunciar. Y no se le mezcla en la cabeza los movimientos y las palabras, todo el mundo hablando. Él puede escuchar cada cosa y saberla. Y verte a ti en particular, qué es lo que importa. Y verme a mí. Y decir, Gustavo Contreras, ven para acá. A ver al ángel, sácame el libro. De hecho, hermanos, así le pasó a una hermana en un sueño, que se los quiero contar, porque el hermano que escuchó el testimonio de la hermana quedó impactado. Él visitó una iglesia en la que yo estaba presente y contó el testimonio. Y así como él fue impactado, lo fui yo, y hermanos, podemos serlo todos aquellos que escuchamos este testimonio de este sueño de la hermana. Vamos a llamarle Irene. Esta hermana asistía a la iglesia, pero tenía sus idas y venidas. Talentosa, no daba lo que ella podía dar. Tiempo, dedicación. Los hermanos le decían, Irene, ¿qué pasó? Este sábado no viniste a la iglesia. Yo sé, pero la semana que viene, vente, porque los niños, tú estás al frente de la clase de los niños. Yo sé. Hermanos, una excusa u otra, o llegaba tarde al culto. Es que no tengo tiempo, tú sabes, durante la semana tengo tanta actividad, no me alcanza el tiempo. Y así, hermanos, estaba esta hermana con sus planteos, no contaba con tiempo, y tiene el sueño. Y en el sueño ella se vio sentada junto con tantos otros, y allí el juez del trono blanco, llamando por nombre. Ricardo López, y allí, pues López se levanta temblando, y le trae el ángel a Dios el libro, y Dios comienza a abrir el libro. Mira hoja por hoja y hace ciertos gestos, hasta que finalmente levanta su dedo, aprobado. ¿Qué pasa? Y López contento. Pasó allí. Ricardo Gutiérrez, el siguiente, y este va temblando. También el ángel trae el libro, Dios abre el libro, desaprobado. Y así uno tras otro, hasta que llegó el turno Irene. Irene, y ella pasa. Y lo que hace Dios, pues, es tomar el libro. Y cuando comienza a abrirlo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Está muy complicado. No tengo tiempo, no tengo. Y entonces puso el libro al costado y ella se asustó. No, gritó. No tengo tiempo, está complicado, no tengo tiempo. Que eran las mismas palabras que ella solía decir. No tengo tiempo. Y se impresionó y ahí se despertó. ¿Saben, hermanos? En la forma como tratamos a Dios, Dios nos trata. ¿No tenemos tiempo? La hermana dio un vuelco, se impactó, lo contó en la iglesia. Y los hermanos que escuchaban se impactaron también. Quiero decirles, hermanos, que hablando de mayordomía, voy a tocar una de las 4 áreas de estudio, pero una segunda, recordemos las áreas de mayordomía, cuáles son los talentos, este templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, el tiempo y los tesoros. En el caso, hermanos, del tiempo, hace un momento atrás se nos dio ánimo para que participemos de los grupos pequeños.
Ya los grupos están puestos, se miraron en pantalla hace un momento, los tengo conmigo. Pero tengo hermanos conmigo también a los hermanos que asistieron en la semana y quienes no pudieron ir. Es que no tuve tiempo, es que no tuve... ¿Se capta, hermanos? Es que se me complicó porque yo tenía plan, pero que... Recordémonos del sueño de Irene. Dios puede decir exactamente lo mismo. Lo veo complicado, no tengo tiempo para mirar todo esto. No, quiten el libro. A ver, el siguiente. En la forma como tratamos a Dios, hermanos, Dios nos va a tratar. Por lo tanto, echémosle gana a este proyecto de los grupos pequeños. ¿Por qué, hermanos? El tema que quiero compartir hoy tiene que ver con la mayordomía de los tesoros. Oh, pastor, es claro, usted va a hablar de los diezmos. Quiero hablar más allá que eso. Voy a invitar a que abramos un texto de la palabra de Dios. Quiero contar una ilustración y ver que Dios nos ayude con la palabra. Qué importante es tomar conciencia, cada uno de nosotros, del tiempo y de lo que tenemos que hacer como mayordomos. Abrimos en Romanos capítulo 15, versículo 25 al 28. La experiencia del apóstol Pablo, cuando él se lanzó detrás de un proyecto. Y era, hermanos, que el proyecto finalmente se cumplió, pero él quedó detenido por semejante sueño que él traía. Y era un proyecto económico. Para resumir, ya leemos el texto en Romanos 15. Él había difundido en las iglesias donde él las visitaba, él las había creado, las había establecido en sus viajes misioneros. Y al mirar el mapa había trabajado más solamente en lo que sería el norte de Grecia, Macedonia, y luego Grecia, que en aquel tiempo se llamaba Acaya. Y era crear conciencia de qué, de una ofrenda de amor. Aquí se suele usar la expresión canasta de amor. La hermana encargada pues hoy no está, pero solemos tener esta canasta de amor. Y las iglesias pues estaban dando un donativo. Y él juntaba un fuerte dinero, él incluso enseñó cómo hacerlo, cómo juntar el dinero, para poder llevárselo a los pobres cristianos que estaban en Jerusalén. Y con esto unir ambas etnias, la raza judía que iba a recibir el dinero, muchos de ellos pobres, de parte de gentiles cristianos que estaban gozosos por haber recibido el mensaje y que les retribuían materialmente lo que espiritualmente habían recibido de parte de ellos. Y hermanos, él juntó dinero, fue por aquí, por acá. Cuando lo lleva, entrega el dinero y termina preso. El texto bíblico no va a contar si él recuperó la libertad. Se deduce por ciertos textos en que tuvo poco tiempo libre y después lo mataron. Él podría haber dado mucho más si no lo hubieran tomado preso, según cuenta Hechos capítulo 21. Pero hermanos, el hecho de llevar el dinero, les decían los amigos, no vayas a Jerusalén. Agabo fue uno. El Espíritu Santo me ha revelado que el dueño de este cinto lo van a tomar preso. En Tiro le dijeron lo mismo, no vayas. Hermanos, yo voy a ir, tengo que llevar esta ofrenda de amor. Si tuviéramos ese espíritu, hermanos, no era que él puso su dinero, juntó de los hermanos para llevar una ofrenda. Voy a invitar a que abramos en Romanos capítulo 15, vamos a ver algunos textos para exhortarnos a una fiel mayordomía, y ya voy a contar por qué. Romanos capítulo 15, versículos 25 en adelante. Pablo escribe poco antes de llegar a Jerusalén y ser tomado preso. Estamos hablando del año 58 de la era cristiana. Mas ahora voy a Jerusalén, escribe a los romanos, casi a principios de ese año 58, la carta a los romanos. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia, una provincia que estaba más al norte de Grecia,
y Acaya, que significa Grecia, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, era Pablo el que llevaba el bien espiritual predicando la palabra, como buen judío nacido de nuevo. Deben también ellos, los gentiles, ministrarles de los materiales. Miren la reciprocidad que hay. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Él quería seguir predicando, el sueño que él tenía. Terminó mal, hermanos. Por algún error que cometió Jacobo, pero eso es otro tema. Cuando se dio un consejo allí, métete en el templo. El punto, hermanos, es que Pablo tenía una misión y quería seguir adelante hasta España. No meterse tanto en Roma porque ya habían fundado una iglesia. En España no. Él quería abrir obras ya donde nadie hubiera abierto. Pero hacía falta dinero. No tanto para la obra de España. Era cubrir un plan. Allí hay un plan. Darle dinero a esos pobrecillos en Jerusalén. Yo voy a hacer todo lo posible. Y así unir, hermanos. Imagínense a los cristianos judíos recibiendo el dinero. Felices. ¿Y quién manda esto? ¿De dónde es? Mandan los gentiles. Y además, el texto cuenta en Hechos 21 que le acompañaban los líderes gentiles de las iglesias. Capítulo 18, versículo 5, se enumeran varios líderes que iban a acompañar en ese ministerio de origen gentil. Era fruto de lo que ustedes con sus oraciones y al haber con el Antiguo Testamento y la predicación de los judíos, miren el fruto que tenemos. Miremos más textos, hermanos, de esta historia. Segunda de Corintios, capítulo 8. Los primeros versículos, allí en nuestras Biblias aparece la expresión la ofrenda para los santos. Era eso, el plan de llevar un dinero a Jerusalén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, recordemos que queda hacia el norte de Grecia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza económica abundaron en riquezas de su generosidad. Porque sacaban plata donde no había, hermanos. Como cierta gente que yo conozco, de mi querida iglesia de Alhambra. Quiero contar eso después, hermanos, para sostener el tremendo proyecto que tenemos como satélite. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, los de Macedonia, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuáles santos? ¿Cuáles? Los de Jerusalén. Es toda la misma historia. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros. Corinto está en Acaya, en Grecia, hacia abajo. Así que miren los de arriba lo que hicieron. Ahora lo mando a Timoteo. Así como empezó, que acabe ahí y recoja la ofrenda. Entre ustedes, los de Corinto, hacia el sur. Asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, los corintios, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Cumplan con la promesa de la ofrenda. Por eso manda a Tito, que Tito recoja la ofrenda allí del sur de Macedonia, ahí en Grecia, en Corinto. ¿Qué plan era, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 16, ahí aparece el plan. Plan, hermanos, que hasta el día de hoy subsiste. Capítulo 16, Primera de Corintios 16. Este era el plan de cómo juntar dinero en Corinto. Y Tito iba a recoger esa plata para juntarla con los de Macedonia, mandar a los líderes, ir Pablo y presentarse en Jerusalén. En cuanto a la ofrenda para los santos, reitero, ¿cuáles santos?
los de Jerusalén. Recuerden, es la misma historia. Si por ahí a alguien le interesa, busque la referencia, allí trae las referencias, ahí nos lleva a Romanos capítulo 15, versículo 25, que hemos leído hace rato. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Eso ya está en Asia, eso está en otra parte. Qué lindo, hermano, si pudiéramos ver el mapa. Así que Pablo, hermano, andaba con esa onda. En Galacia, que queda en Asia, Macedonia, que queda en Europa, Grecia abajo, en todo juntando dinero para poder llevar allá. Hermanos, el tema económico, la mayordomía andaba en el primer siglo, funcionaba, había movimiento. Y sin embargo, hermanos, el caso de Pablo es: yo no quiero el dinero para mí, quiero para un proyecto. Sigue más. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El plan inicial era que él iba a ir, pero luego finalmente decide mandar a Tito. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Y hermanos, y finalmente él fue. Y terminó detenido, Hechos 21. Si miramos el texto dice: según haya prosperado, ten la ofrenda. Quiero contarles, hermanos, por qué el tema. Permítame la ilustración. Momentos atrás se hicieron anuncios aquí en la iglesia de las bendiciones, del favor de Dios que nos está concediendo como iglesia con actividades que tendremos en los meses, ¿recordamos? Septiembre y octubre, ¿recordamos? Que tendremos visitas, predicaciones, campañas, abarca el mes de septiembre, parte de octubre, y hermanos, uno se siente gozoso, al punto que hemos escuchado informes también de que todas las actividades que se hacen aquí en esta iglesia y que se graban y salen vía satélite, pues en diferentes partes del mundo se oye lo que se hace acá y hermanos se conmueven. Son testimonios que hemos escuchado aquí en las juntas. Solo, hermanos, que las iglesias fuera de aquí de Alhambra no saben algo que sabemos nosotros, y es, hermanos, que somos muy poquitos en número. Muy poquitos. Si 60 en lista, mucho. Los presentes, menos. ¿Cómo es posible mantener gastos enormes que hay con tan poquita gente? ¿Sí? Ok. Ahora sí, hermanos, permítanme la ilustración. Pregunto, cuento la ilustración, ustedes me contestan, razonemos nada más. El caso de una institución de fútbol, de hecho fue real en el caso de básquet. Quienes cuentan esto es la película Hoosiers, uno la puede mirar allí, está en un caso real. Pero quiero hacerlo de un plano edilicio. Y este equipo quiere pues llegar a primera. Y reciben el entrenamiento necesario, juegan y van ganando. Pero ocurre que para que la gente pueda ver el desarrollo del equipo, pues hay que levantar construcción. ¿Y cuánto es el estadio que tiene, en el que juega el equipo principal allí? Tiene capacidad como para 5.000 personas. Muy bien, entra a 5.000. Un estadio. Pero aquí que va ganando y ahora necesitamos construir más espacio. Porque la gente quiere ver y entonces construimos para que ahora vengan 20.000. Pero ocurre, hermanos, que el predio estaba hecho para 5.000. Si queremos construir para 20.000, pues tenemos que hacer el estadio con un piso superpuesto. Pero esto va creciendo. Y ahora queremos un estadio para 50.000. Y tenemos que hacer un estadio superpuesto para que quepan tantas 20.000 acá, 20.000 allá y tanta acá hasta que suman 50.000. Pero no, esto va creciendo. Ahora queremos como los estadios grandes, los megas por ahí, de 100.000 y ponemos allí
Pregunto, hermanos, ¿se puede? El mayordomo, ustedes y yo, tenemos que pensar, hermano, estoy hablando de un edificio. Soñar se puede. Sobre un fundamento en que se construyó para 5.000 y se está poniendo edificios para que quepan al comienzo 20.000 y 50.000 y 100.000, va todo hacia arriba. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿se puede? ¿Sí o no? Bien, mi hermana. Hay que reforzar las bases. O sea, hermano, la plataforma que daba para 5.000 y ponemos 20.000 y 30.000, ¿puede aguantar? No. Y mis hermanos, si las bases son unos cuantos pilotes o columnas que aguantan para 5.000, pero acá esto da para más y ponemos para 20.000, sobre unos 4 o 5 pilotes. No, pero esto da para 50.000, con 4 o 5 pilotes, ¿se entiende? Y estamos construyendo. ¿Se entiende, hermanos? La pregunta es, ¿se puede? ¿Sí o no? Hermanos, nos dividimos, ¿sí o no? Con la ayuda de Dios, con 4 o 5 pilotes poner hacia arriba, ¿podemos? Hay que rehacer las bases, hermanos. Hay que rehacer las bases. Es muy simple. Bien, traslademos la ilustración a nuestra historia aquí, al Señor que pregunta por el mayordomo. Quiero decirles, hermanos, que por la gracia de Dios, se nos trajeron informes, lo hemos escuchado en la hora anterior, que hay proyectos para que esto crezca y crezca y crezca, bien hacia lo alto, pero los pilotes tienen que cambiar. Las bases hay que rehacerlas. Y hermanos, somos tan poquitos miembros y eventualmente necesitaríamos hacer más gastos. Y gracias a Dios, hermanos, llega dinero por aquí o por allá, pero más que dinero, permítame decir, ¿qué es lo que más hace falta en la iglesia? ¿Qué es? ¿Alguien me lo puede responder? Servicio, grupos pequeños, asistimos al grupo pequeño, traemos almas, dejemos el dinero. Pastor, usted habló, dejemos el dinero. Mis hermanos, Dios extiende la mano cuando la mano del hombre se acortó, no antes. Pero si la mano nuestra no es que se acortó, más bien se cruzó. Si se nos invitó a una reunión de grupo pequeño, vamos, hermanos. Yo quiero decirles, hermanos, que en esta semana hubo grupos que anduvieron y otros que no pudieron andar. Pregunto a Benedicto, pues en su grupo allí en la casa de la hermana Rosa María. En cambio, Gerardo y la hermana Lupe no pudieron, hicieron llamadas. En la casa del hermano Molina, Dina con Rodolfo. En la casa de Abelina también hubo reunión. En otro lugar no se pudo. Y hermanos que se van moviendo, pero los demás nos encogemos las manos, ¿se entiende? ¿Se entiende, hermanos, que esto está creciendo y los pilotes, permítanme ver los pilotes, las columnas, ¿se entiende? ¿O no se entiende? Hermanos, para que esto crezca sólido, depende de las columnas que somos ustedes y yo. Y que esto crezca y crezca. Las columnas, hermanos, Dios va a pedir cuentas. Si se nos dio un satélite, ahora vamos otra vez a la referencia bíblica. En Mateo 25 se dice que a este le dio 5 talentos, a este se le dio 2, a este 1. Pregunto, ¿a la iglesia de Alhambra cuánto se le dio? A ver, ¿a la iglesia de Alhambra? ¿Alguien se anima a responder? Hermano, se le dio 20. Se le dio mucho. Pastor, no tanto, ¿no? ¿Y el satélite qué es? Está llegando al mundo entero. Se nos dio mucho, hermanos, y por lo tanto, ¿qué sigue? Se nos va a pedir mucho. ¿Nos damos cuenta, hermanos?
Y no es, pastor, entonces nos va a pedir mucho dinero. Se nos pide acción, servicio, identificación, apoyar los proyectos misioneros. ¿Que Dios va a mandar las almas? Claro que sí, pero hermanos, Él pone su mano cuando ya no da más la nuestra. No cuando se encogió, cuando ya estiramos y no da más, ahí Dios interviene. Y hermanos, la iglesia va a crecer si trabajamos todos. En consecuencia, unámonos al proyecto misionero, a los grupos pequeños. Porque si a cada cual le va a pedir cuenta, en nuestra iglesia, hermanos, pequeñita como es, con las columnas como tenemos, débiles, pero Dios ha sido tan misericordioso. Hagamos nuestra parte que haya que hacer. Ya miramos en el apóstol Pablo, un gran proyecto, llevar dinero, y que iba, en una parte, él usa la palabra que como que desplumó, o quitó, despojó, la palabra que usa él, a una iglesia para llevársela allá. Porque hermanos, él sacaba dinero por todos lados, para poder llevar a Jerusalén a los pobrecillos que estaban allá, para que ellos vean el amor de los gentiles, y efectivamente los amaban. Si Pablo tenía ese plan, pregunto hermanos, ¿cuál es el plan de la iglesia de Alhambra? Una visión. La visión, hermanos, que como Pablo la tenía hacia Jerusalén, la tenemos para el satélite. Y es una visión tan grande, pero necesita ser sostenida, ser defendida, ser atendida. Y cada cual lo hará a su manera. Este pondrá tal o cual dinero, tal o cual servicio, pero poner todos. Por lo tanto, hermanos, hagamos nuestro esfuerzo, todos los que estamos aquí. Sintámonos identificados con la obra. Voy a invitar a que vayamos leyendo los textos finales. Miren qué inspiración que nos trae la palabra de Dios en Éxodo capítulo 35 y 36. Versículo 20, leemos así. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, todo lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, ya sea azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Oh hermanos, ese es el espíritu que hoy estamos necesitando como iglesia. Corazón voluntario, manos dispuestas. Cada uno en el don que Dios le ha dado. Que puedan sentir que están colaborando, que están dándole. Que si este trae la ofrenda de los pelos o del bordado, del lino o de la madera, lo que siente en su corazón, tráigalo.
Mis hermanos, este proyecto, por la gracia de Dios, Netzer y el satélite que estamos escuchando, hermanos que van a venir en el mes de septiembre y octubre, van a traer la exposición de la palabra de Dios y va a llegar a diferentes partes. Dios ha usado este canal para que llegue a diferentes lugares. Dios nos está cuidando. Pero tenemos que ser mayordomos fieles, responsables, mayordomos dignos, conscientes de la hora, que entienden cuál es el papel que Dios les ha dado en este tiempo final. Por lo tanto, al hacerlo lo hacemos de corazón, voluntariamente, atentos a que hay un juez que está observándolo todo, que va a dar el premio oportuno a cada cual según su obra. Miren, hermanos, cuando la gente traía y traía, lo que nos cuenta el siguiente capítulo, 36. Desde el versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés y dijeron: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante, suficiente para hacer toda la obra, y aún sobraba. Hermanos, qué contraste entre este tiempo y este espíritu con aquel que cuenta en el libro de Malaquías. Qué contraste. Texto que leyó la hermana en la introducción. Vosotros todos, la nación toda, me habéis robado. Famoso texto. Qué contraste, hermano. La pregunta es: pastor, ¿hace falta plata? No, es el espíritu el que hace falta. Dejemos el dinero, es el espíritu. Con el espíritu, hermanos, Dios hace maravillas. Pero cuando uno anda con el dinero por acá, hay que, pastor, doy lo que tengo. Es cierto, hermanos, estamos con los 4 o 5 pilotes. ¿Qué hacemos para levantar todo? Es cierto, hermanos. Pero el espíritu es algo que Dios pone en el corazón. Si tú te abres tu corazón, Dios entra, penetra, te golpea, y entonces vas a los grupos pequeños, buscas estudios bíblicos, traes nuevas personas y los pilotes van creciendo para aguantar todo lo que venga y que venga más. Porque, hermanos, las bases se entendieron. Hay un espíritu que se está moviendo allí. No queremos eso, hermanos. Es la salida, el plan de Dios para la iglesia de Alhambra. No tanto más dinero, sino diferente espíritu. Este espíritu que leímos recién acá, este es el que necesitamos. Esta iglesia y cualquier otra que quiera hacer la voluntad de Dios en este tiempo final. Porque, hermanos, finalmente este tipo o este espíritu es el tipo que Dios nos propone que aparecerá al final con la lluvia tardía. Las iglesias que participen en la lluvia tardía tendrán este modelo de espíritu. Se mueven porque hay algo extraño, diferente, que no proviene del corazón carnal, lo produce Dios. Para ello, hermanos, el texto, como dice, corazón voluntario, dispuesto, corazón al cual Dios estimuló, hace esa tarea. ¿Queremos hacerlo, hermanos? Yo tengo cera en el oído. ¿Queremos hacerlo? Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra.
En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.